Un tiempo con Dios para meditar todo el día. Descansa en el Señor. Y leemos en el Evangelio de Juan, en el capítulo 6, versículo 10. Y dice la palabra de Dios: Entonces Jesús dijo: Hacer recostar la gente. Y había mucha hierba en aquel lugar, y se recostaron como en número de 5,000 varones. Descansa en el Señor. Leyendo este capítulo 6 del Evangelio de Juan, vemos la alimentación a este grupo grande, a esta multitud de gente que seguía a Jesús por sus milagros, solamente por ver las señales. Pero sin embargo, el Señor tiene misericordia y esto me muestra cómo el sol cae para justos e injustos y la lluvia de la misma manera, cómo la bendición de Dios está para todos y cómo Dios es bueno en gran manera, aún sabiendo el Señor que estas multitudes le seguían solamente por las señales. Sin embargo, Jesús las alimentó. Y viendo cómo lo poco es mucho en las manos del Señor, ahora vemos lo que el Señor va a hacer a continuación. Después de que Andrés dice, bueno, hay 2 panes, 2 pececillos, 5 panes, pero pues no es mucho, esto no es nada para tantos. Entonces aquí es donde Jesús entra. Ya opinó Felipe, ya opinó Andrés, ahora viene Jesús y dice: hagan recostar a la gente. O sea, póngalos a descansar. Cuando tú te sientas en un lugar cómodo, y venían de caminar, venía la multitud siguiéndolo, cuando a uno le dicen descanse, wow, no hay nada más rico que llegar del trabajo a poder descansar. Muchos llegamos, nos quitamos los zapatos y lo primero que hacemos es sentarnos en la sala un ratico. Pero uno descansa de los pies, descansa uno de la caminata, del corre-corre, de estar de pie todo el día, porque se cansan nuestros pies. Mira Jesús lo que hace, le dice: háganlos recostar. Bueno, pero es que Él los va a alimentar, sí. Pero mira lo hermoso de la palabra del Señor. Antes de que el Señor los empiece a alimentar, les dice primero acá que descansen. ¿Y qué principio espiritual veo yo en este versículo que hoy puedo enseñar? Porque el Señor pudo haber dicho de una: denles comida, empiecen a repartir. Y venía a mi mente y a mi corazón como muchas veces en enfermedad no podemos comer porque no hay apetito. Muchas veces hay apetito, pero hay angustia, hay depresión, vienen los problemas, viene la angustia, vienen las deudas y no podemos comer por más hambre que tengamos, no entra la comida. Cuando los hijos no llegan a casa, cuando hay problemas, todas estas cosas, la comida se nos atraganta en la garganta y no la podemos pasar sin saber si ellos están pasando un bocado o no. A esto me refiero, es que no es solo tener el alimento para poderlo ingerir, no, es también hallar primero un descanso para podernos alimentar de la forma adecuada. Mira lo que Dios nos enseña hoy. Descansa en el Señor. Tal vez podemos tener suficiente en la alacena, tal vez podemos tener medio en la alacena, tal vez podemos tener poco, pero como hemos aprendido contentamiento, entonces estamos felices con lo que hoy tenemos. Pero ¿de qué nos sirve tener algo en la alacena si no lo podemos comer? Si no estamos descansando cuando comemos. Si comemos y estamos más preocupados, estresados, agobiados, con dolor, con llanto, con tristeza, con melancolía, trayendo a memoria ruina, cantidad de cosas, destrucción, muerte, todo lo que no viene de Dios. Mira cómo cuando uno se alimenta, uno llega en un momento en el que dice, como que da pereza, como que quiere uno descansar un rato, como que quiere hacerle siesta a esa comida rica que hemos tomado. Pero Jesús en su sabiduría dice primero, descansen primero. Tómense en un descanso porque ahora voy a alimentarles.
dice, háganlos recostar a la gente, y había mucha hierba. Mira, el Señor no los puso a descansar donde estaba lleno de polvo, de tierra, arenoso, donde habían rocas que salían, donde iba a tallar el cuerpo. Mire, donde había suficiente pasto, mucha hierba. Qué descanso tan hermoso, qué rico es cuando no hay. Y el Señor dice, ahora va a haber, descansa. Hasta este punto el Señor no los había alimentado. Hasta ahora les dijo, descansa. Y a muchos Dios nos puede dar una palabra y decirnos, mira, hoy mi palabra es esta. Y cuando estamos caminando en obediencia a la palabra de Dios, podemos saber que esa palabra viene para nosotros. No es emocionalismo de que Dios te dice y Dios te va a hacer y Dios te va a abrir puertas y Dios hoy me llama. No. Es que la palabra de Dios es fiel a ella misma. Y cuando yo camino en obediencia a Dios y la palabra me dice que Dios es el mismo ayer y hoy por los siglos y Él puede sanar mi vida, yo lo creo y me paro ahí. Pero ahora, ¿qué hago cuando creo esa palabra? Ahora tengo que descansar. A eso es que Dios quiere que lleguemos. Aún no los había alimentado, pero los manda a descansar. Solamente dijo, manden a descansar la gente. Él dio la palabra. Cuando Dios da una palabra, tú y yo tenemos que descansar, aún antes de que hayamos obtenido lo que Dios ya nos dio. Porque eso es lo que Dios espera de nosotros, la fe pequeña como ese grano de mostaza. Dios nos manda a descansar en Él. ¿Cómo pretendemos que en medio de cualquier crisis en nuestra vida, de cualquier falencia, necesidad, y que Dios nos revele el problema, y que también Dios nos revele la solución, pero que no ha llegado hasta el momento, pretendamos estar estresados y angustiados porque no ha llegado la solución? Entonces, ¿de qué nos sirve que Dios nos dé una solución o nos dé una palabra si vamos a continuar angustiados? Mira que en muchas ocasiones Dios no obró al instante. Veo a algunos, al ciego del estanque le dijo, ve y lávate. A la hija del centurión, a él le dijo, ve, ya has sanado. Mientras él llegó fueron días. Mira cómo todo a veces no es instantáneo. Pero en el momento en que el Señor lo dice, yo tengo que descansar en Él. Éxodo capítulo 33, versículo 14 dice que Dios les dijo, mi presencia irá contigo y te daré descanso. ¿Qué es lo que nos da descanso? La presencia de Dios. Mi presencia irá contigo y te daré descanso. Mira, el mundo nunca podrá descansar, el mundo podrá tener vacaciones, pero eso no significa descanso. El descanso verdadero viene es cuando la presencia de Dios está con nosotros. ¿Por qué? Porque el descanso no es algo, el descanso es alguien, el descanso es Cristo Jesús. Jesús mismo dijo, vengan a mí todos los que están trabajados y cargados y yo los haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Mateo capítulo 11, versículo 28 al 30. Tenemos que recordar que Jesús nos manda a descansar. De hecho, Él dejó un día de descanso. Pero no es un día de descanso para dormir en la casa. Él dejó un día de descanso para poder ir a la casa, para poder ir a la iglesia, para poder congregar, descansar nuestra alma, depositar todo en el Señor y después por la tarde poder regocijarnos de un alimento y poder llegar a casa tranquilos. Ese es un verdadero descanso para poder iniciar nuestra semana con las fuerzas del Señor en nosotros, porque el que multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna es Cristo Jesús. Nosotros no las podemos multiplicar. ¿Cuántos hoy podemos estar cansados? ¿Cuántos hoy podemos estar agotados con una situación, con alguna persona? Muchas veces agotados y cansados con nosotros mismos, con esa manera de actuar de nosotros que a veces no nos entendemos a nosotros mismos. ¿Cuántos hoy no podemos estar cansados? ¿Cuántos hoy no podemos sentir un peso enorme? ¿Cuántos tal vez hoy no le hayan sentido a su vida? ¿Cuántos tal vez hoy no saben para dónde van, por qué están aquí? ¿Cuál es el propósito de Dios en su vida? ¿Cuántos no se pueden hoy sentir así? Pero lo hermoso es que cuando realmente la presencia de Dios está con nosotros y hallamos ese descanso, entendemos
que el cansancio viene producto de la incertidumbre por la falta de Dios en nuestra vida. Puesto que, como dice la palabra de Dios en Isaías 40, los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen, pero los que esperan en el Señor tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. En pocas palabras, la confianza en Cristo Jesús es la que nos da fuerzas, el estar con Él, el vivir en Él, de modo que si alguno está en Cristo, Dios es quien promueve vida a nuestra vida, juventud a nuestra vida. Ay, tal vez alguien puede decir, es que usted no sabe, pastor, yo estoy escuchando este devocional y tengo 80 años. También para el de 80 años hay juventud, porque ahí donde no hay fuerzas es que Dios las multiplica. Y la juventud no tiene que ver con los años. Así como la madurez tampoco tiene una edad. La juventud tiene que ver con la forma en que yo me siento y sobre todo en Cristo Jesús. Con la forma en que yo vivo, con la forma en que yo río, con la forma en que yo gozo, con la forma en que yo me expreso, con la forma en que yo alabo, con la forma en que yo adoro, con la forma en que yo creo. Eso es lo que muestra mi juventud. Eso es lo que muestra mi confianza en Cristo. Isaías capítulo 30, versículo 15 dice: en descanso y en reposo seréis salvos, en quietud y en confianza será vuestra fortaleza. Mira qué hermoso esto. Descansa. El Señor ya iba a hacer y vamos a ver que lo hizo. Todos tenemos una Biblia y nos damos cuenta que los alimentó, pero antes de alimentarlos les dijo descansa. Hoy Jesús quiere a tu vida y a mi vida que antes de alimentarnos en el área que tú y yo necesitamos, primero descansemos en Él. Meditemos, descansemos, tengamos un tiempo de quietud, un tiempo para reflexionar y ver lo hermoso que Dios hace en nuestra vida antes de que Él lo haga. Y con eso podemos, cuando llegue, decir, wow, mira que no había llegado y yo había descansado ya en el Señor. Pero qué hermoso que el tiempo que duró esperando fue de descanso y no fue de zozobra. Realmente creo aún más que Dios es cierto y que Dios no miente. Oremos. Padre eterno de gloria, muchas gracias por esta preciosa mañana, por un tiempo con Dios para meditar todo el día de fe. Siento hoy fe, siento hoy una exhortación de fe a nuestra vida, a descansar en ti, a creer en ti, a esperar en ti, pacientemente esperar en ti. Gracias por el descanso, Dios. Hoy oro, Padre, porque podamos descansar en diferentes áreas que no hemos descansado, pero en ti. Descansar no es quedarnos a esperar. Descansar en ti. ¿Qué quieres tú que haga? ¿Cómo quieres que lo haga? ¿De qué manera, Señor? A tu forma. Y es la única manera en la que podremos vernos alimentados en todas las falencias que hay hoy en nuestra vida. Padre precioso, gracias por esta preciosa mañana. Te amamos, te bendecimos y entregamos una vez más nuestras vidas, este día, nuestro salir y nuestro entrar. Lo ponemos todo en tus manos en el nombre de Jesús y bajo el poder de tu Santo Espíritu. Amén y amén. Bendiciones del cielo para todos.